El Atlántico Norte no ruge, respira. Respira con lentitud, con una paciencia antigua, mientras las olas de 15 metros levantan y dejan caer al convoy HX-129, una columna interminable de acero y humo que avanza hacia Europa como un animal herido. Es 17 de marzo de 1943. Al sur de Islandia, el cielo es una losa gris sin horizonte, y el mar una extensión hostil donde nada perdona. 41 buques mercantes avanzan en formación cerrada. Dentro de sus bodegas viajan 140,000 toneladas de comida, combustible y munición. No es solo carga, es la diferencia entre que Gran Bretaña resista o se hunda de hambre. Cada hélice que gira bajo el agua anuncia su presencia, cada vibración recorre kilómetros invisibles en la oscuridad líquida. En el puente del SS William Eustace, el capitán James Bannerman observa el oleaje con los prismáticos empañados. No busca barcos, busca señales de ausencia. Sabe que, si todo parece tranquilo, es porque alguien escucha. Bajo la línea de flotación, en las entrañas del barco, Thomas Tommy Lawson, cocinero mercante de 28 años, friega platos mientras el casco cruje como si fuera a partirse. No piensa en tácticas ni en mapas. Piensa en mantener el equilibrio, en no romper nada y en un sonido que no debería estar ahí. A 600 metros del convoy, bajo la superficie oscura, el U-758 avanza en silencio. En la sala de control, el capitán alemán inclina la cabeza mientras su operador de hidrófonos aprieta los auriculares contra las sienes. El joven marinero traga saliva antes de hablar. Contacto, rumbo 280. Múltiples hélices, cargas pesadas. Una sonrisa lenta cruza el rostro del comandante. No necesita verlos. El océano ya se los ha mostrado. Para los submarinos alemanes, los convoyes aliados no son invisibles. Se oyen desde decenas de kilómetros. Son ecos metálicos que delatan su destino mucho antes de que una bengala ilumine la noche. En Berlín, el almirante Karl Donitz, arquitecto de la guerra submarina, confía en esa ventaja como en una ley natural. Y en Londres, Winston Churchill escribe con amarga honestidad que nada le ha provocado más miedo durante la guerra que el peligro de los U-boats. Marzo de 1943 es el mes más oscuro del Atlántico. Los números no mienten. Barcos hundidos más rápido de lo que pueden construirse. 3 meses de reservas de alimentos. Un imperio sostenido por rutas marítimas que ya no saben guardar silencio. Los almirantes, los ingenieros, los científicos, todos coinciden en algo. No hay solución. Los mercantes son demasiado ruidosos. El océano transporta cada vibración como un grito. No se puede silenciar una flota entera en plena guerra. Y sin embargo, mientras los expertos aceptan lo inevitable, un cocinero que abandonó la escuela a los 14 años escucha algo distinto. No en gráficos ni en memorandos clasificados, sino en el corazón mismo del barco. En el momento exacto en que otro mercante es alcanzado y, al llenarse de agua, deja de emitir ruido. Tommy Lawson no lo sabe todavía. No sabe que esa observación, aparentemente insignificante, está a punto de cambiar la batalla del Atlántico. No sabe que en pocos días desafiará décadas de doctrina naval, ni que su nombre quedará enterrado en informes secretos mientras miles de hombres regresan vivos a casa gracias a una idea nacida en una sala de máquinas. Esta no es la historia de un almirante, ni de un ingeniero condecorado. Es la historia del momento en que el océano dejó de escuchar, porque alguien, por fin, aprendió a escucharlo primero. El Atlántico Norte no distingue banderas. No le importa si el acero que corta su superficie es británico, estadounidense o alemán. Para el mar, todo barco es solo una fuente de ruido. Y en 1943, el ruido es una sentencia de muerte. Durante meses, los convoyes aliados han aprendido esta verdad a golpes. Cada hélice girando bajo el agua, cada pistón empujando vapor. Cada vibración del casco viaja kilómetros a través del océano como una huella imborrable. Los submarinos no necesitan ver.
Les basta con escuchar. Se deslizan en silencio a cientos de metros de profundidad, mientras arriba los mercantes avanzan convencidos de que la noche los protege. En el William Eustace, la noche no trae descanso. El barco sube y cae con violencia, arrancando crujidos al casco, haciendo que los utensilios golpeen entre sí en la cocina. Tommy Lawson termina su turno con las manos enrojecidas por el agua helada. Se seca el sudor, apaga el fogón y, en lugar de subir a su litera, desciende un nivel más. La sala de máquinas es un infierno controlado. Vapor, calor, metal vibrando sin pausa. El ingeniero jefe, Donald MacLeod, apenas levanta la vista cuando ve al cocinero aparecer entre tuberías y válvulas. No es lugar para ti, Lawson, gruñe. Si esto se va al fondo, aquí no sales. Tommy asiente pero no se va. No está ahí por curiosidad ni por valentía. Está ahí porque algo no encaja. Porque desde hace semanas siente que el barco no solo se mueve, habla. Un murmullo grave, constante, que no se percibe desde cubierta pero que abajo lo llena todo. Cuando suena la alarma de submarinos, el ambiente cambia. No hay bajaneas, no hay pánico, solo tensión contenida. Nadie corre, nadie grita. Los hombres saben que si el torpedo llega, no habrá aviso previo, un impacto seco. Agua, oscuridad. Entonces ocurre. A lo lejos un golpe sordo atraviesa el casco. No es en su barco, es en otro. Un mercante de la columna vecina acaba de ser alcanzado. Durante unos segundos, el sonido del océano se transforma. Hay un rugido profundo, hueco, casi como un tambor bajo el agua. Y luego, nada. Silencio. Tommy se queda inmóvil. No el silencio de la calma, sino uno antinatural. El ruido constante del convoy sigue ahí, pero algo ha desaparecido, como si una voz se hubiera apagado de golpe. ¿Lo oíste?, pregunta, alzando la voz para hacerse escuchar. Sobre las máquinas. MacLeod frunce el ceño. Oí que alguien lo mandaron al fondo, responde. Eso es lo que oí. Tommy niega con la cabeza, incapaz de soltar la idea. No me refiero a la explosión, me refiero a después. El barco dejó de sonar. El ingeniero lo mira con cansancio, como si hablara con un niño. Claro que dejó de sonar. Se llenó de agua. Ya no hay motores, ya no hay vibración. Está muerto. Tommy se apoya en una barandilla grasienta, mirando las tuberías temblar. ¿Y si no tuviera que estar muerto para callarse? MacLeod suelta una carcajada corta, sin humor. Eso no tiene sentido, muchacho. Un barco vivo hace ruido. Punto. Pero Tommy ya no escucha. En su cabeza, la escena se repite una y otra vez. El golpe, el sonido hueco, el silencio posterior. Y una idea incómoda empieza a tomar forma, lenta, persistente, como una marea que no se puede detener. Si el agua puede silenciar un barco que se hunde, ¿por qué no podría silenciar uno que sigue flotando? Esa noche, mientras el convoy sigue avanzando hacia una oscuridad llena de oídos invisibles, un cocinero mercante empieza a pensar, como nadie más, en todo el Atlántico. No en cómo destruir submarinos, no en cómo detectarlos antes, sino en algo mucho más simple, mucho más peligroso. Cómo dejar de ser escuchados. Las horas posteriores al ataque pasan con lentitud espesa. El convoy mantiene formación, como si nada hubiera ocurrido, pero todos saben que ahora hay menos luces en el horizonte, menos sombras recortadas contra la noche. El océano se ha quedado con otro barco y nadie necesita decirlo en voz alta. En el William Eustace, la rutina intenta imponerse. Turnos, órdenes breves, miradas cansadas. La guerra en el Atlántico no se libra con heroísmos visibles, sino con una resignación constante. Los hombres hacen su trabajo esperando no ser los siguientes. Tommy Lawson no duerme. Sentado en su litera, con el cuaderno apoyado en las rodillas, repasa una y otra vez lo que escuchó en la sala de máquinas. No lo dibuja todavía. Primero necesita entenderlo. Las vibraciones no nacen en el agua, nacen en el metal. El agua solo las recoge, las transporta, las amplifica,
pero también puede absorberlas, las ahoga, las disuelve. Al amanecer, vuelve a bajar, esta vez con un propósito. Donald MacLeod lo ve llegar con una linterna y frunce el ceño. ¿Otra vez tú? ¿No tienes huevos que freír? Tommy no se ofende. Se apoya junto al eje de la hélice. Siente la vibración atravesarle las botas. ¿Dónde se transmite más el ruido? Pregunta. ¿Aquí o en los soportes del motor? MacLeod resopla. En todos lados. El barco entero vibra. Es física básica. ¿Y si no lo hiciera? El ingeniero se gira despacio. ¿Estás sugiriendo que apaguemos el motor en mitad del Atlántico? No, que lo rodeemos. Tommy habla despacio, como quien pisa terreno minado. El agua absorbió el ruido del barco que se hundió, no el casco entero, solo las partes que dejaron de vibrar. ¿Y si creáramos zonas llenas de agua entre las máquinas y el casco? MacLeod lo observa durante varios segundos. Luego niega con la cabeza. Eso es hundirse a plazos. El agua dentro de un barco no es aislamiento, es una tumba. No si está contenida, insiste Tommy. Cámaras selladas, tanques pequeños, no para inundar el barco, sino para amortiguar la vibración antes de que llegue al casco. El ingeniero se ríe, esta vez más fuerte. Escucha, cocinero, llevo 30 años en máquinas. Si eso funcionara, alguien más listo que tú ya lo habría pensado. Tommy no responde. Sabe que no va a convencerlo ahí abajo, entre vapor y ruido, pero la idea ya no lo suelta. Durante los días siguientes, el cuaderno se llena de trazos torpes. No son planos, son intentos, cilindros junto al eje de la hélice, pesos de agua apoyados contra los anclajes del motor, flechas, notas al margen, palabras tachadas. No busca perfección, busca lógica. El primer oficial, Robert Cheng, lo sorprende una noche inclinado sobre el papel. ¿Desde cuándo el cocinero diseña barcos? Tommy sonríe, incómodo. Desde que me cansé de escuchar cómo nos escuchan a nosotros. Chen ojea el cuaderno, curioso. No se burla, pero tampoco se entusiasma. Aunque tengas razón, nadie va a dejar que un mercante se convierta en experimento flotante, dice. Bastante difícil es que nos mantengan con vida como estamos. Cuando Tommy intenta hablar con el capitán James Bannerman, la respuesta es similar, aunque más educada. Bannerman escucha en silencio, observa los dibujos, asiente con cansancio. Aprecio tu iniciativa, dice finalmente. De verdad, pero no podemos improvisar ingeniería naval en mitad de una guerra. Déjaselo a quienes saben. Tommy sale del puente con el cuaderno bajo el brazo y una certeza incómoda creciendo en el pecho. No es que su idea sea peligrosa, es que nadie quiere creer que algo tan simple pueda funcionar. Mientras tanto, en el fondo del océano, los submarinos alemanes siguen escuchando, esperando, aprendiendo las rutas, las velocidades, los ritmos de cada convoy. El Atlántico se ha convertido en una sala de ecos donde solo un bando controla el silencio. Y sin que nadie más lo note, la guerra está a punto de girar no por una nueva arma, ni por más barcos, ni por más hombres, sino por la obstinación silenciosa de un cocinero que se niega a aceptar que el ruido sea inevitable. Quédate un momento más y suscríbete, porque lo que vino después fue aún más decisivo y casi nadie lo conoce. El Atlántico no concede segundas oportunidades. Cada día que pasa sin respuesta es otro día en el que los submarinos afinan el oído y los convoyes se convierten en blancos predecibles. Marzo avanza y con él la certeza de que algo se está rompiendo más rápido de lo que puede repararse. En tierra, en Liverpool, los informes se amontonan. Tonelajes hundidos, rutas abandonadas, tripulaciones que no regresan. Los ingenieros navales hacen cálculos imposibles. Los almirantes repiten las mismas preguntas con distintas palabras. Todos llegan al mismo muro. Los mercantes no pueden dejar de hacer ruido sin dejar de existir. A bordo del William Eustace, Tommy Lawson sigue observando. No discute ya con nadie. Escucha, mide, compara. Aprende el sonido de su propio barco como quien aprende un idioma peligroso.
Distingue cuándo vibra más el eje, cuándo el motor transmite su fuerza directamente al casco, cuándo el ruido parece multiplicarse al tocar ciertas estructuras metálicas. Durante una alerta nocturna, vuelve a escucharlo. Un mercante más adelante es alcanzado. No lo ve, pero el sonido viaja igual. El golpe, el breve caos acústico. Y después, otra vez, el silencio limpio que deja un casco muerto. Tommy se apoya contra una tubería fría, con el corazón acelerado. No es una coincidencia, no es una ilusión. El ruido desaparece cuando la vibración deja de viajar. Y deja de viajar cuando el agua se interpone. Esa noche el cuaderno cambia. Ya no son ideas sueltas. Ahora hay intención. Anota tiempos, posiciones, estructuras. Dibuja cámaras selladas, no grandes, no peligrosas, pequeñas, localizadas. No inundar el barco, sino encapsular el sonido antes de que escape. Cuando el William Eustace atraca en Liverpool, Tommy no siente alivio, siente urgencia. Tiene 48 horas de permiso. 48 horas que podrían perderse en un pub, en una cama caliente, en la ilusión de normalidad. En lugar de eso, camina por calles ennegrecidas por el humo hasta un edificio que no debería pisar. El Western Approaches Command no está pensado para recibir cocineros mercantes. Es un lugar de mapas cubiertos de chinchetas, de oficiales que no duermen, de decisiones que pesan toneladas. Cuando Tommy intenta explicar por qué está allí, nadie escucha, hasta que alguien lo hace. El comandante Peter Gredon acaba de regresar del mar. Lleva semanas viendo cómo los convoyes se deshacen bajo sus narices. 13 barcos perdidos en una sola travesía. 13 tripulaciones que no volverán a casa. Cuando oye la palabra ruido, levanta la cabeza. Repítelo, dice. Tommy no embellece nada. No promete milagros. Habla de vibración, de agua, de aislamiento, de cómo un barco puede seguir avanzando sin gritar su posición al océano. Greton escucha con los brazos cruzados, el ceño fruncido. ¿Sabes lo que estás diciendo?, pregunta al final. Si esto es cierto, contradice todo lo que nos han dicho nuestros propios expertos. Tommy traga saliva. Entonces habrá que comprobarlo. Durante unos segundos el comandante no responde. Luego toma una decisión que no aparece en ningún manual. Ven conmigo. En un astillero cercano, una corbeta entra en dique seco. No es un mercante. No es perfecta. Pero es suficiente. Lo que van a hacer no está autorizado, no está aprobado y no está garantizado. Es un acto de fe desesperada. Mientras los soldadores trabajan, mientras se improvisan cámaras selladas y se llena de agua aquello que siempre se mantuvo seco, nadie celebra nada. Nadie sonríe. Todos saben que si esto fracasa, no solo perderán tiempo, perderán credibilidad. Quizá algo más. Cuando la corbeta vuelve al agua y el submarino amigo se sumerge para escuchar, el silencio se vuelve insoportable. Minutos. Nada. El mensaje llega desde debajo de la superficie como un golpe seco. Los perdimos a 400 metros. Tommy cierra los ojos. Greton no dice nada, no hace falta. Ambos entienden lo que acaba de suceder. Por primera vez desde que empezó la guerra en el Atlántico, un barco ha avanzado sin ser escuchado. Y en ese instante, mientras nadie más lo sabe todavía, el equilibrio de la batalla empieza a inclinarse. El silencio dura poco. En guerra, el silencio siempre provoca preguntas. 2 días después de la prueba, el Western Approaches Command convoca una reunión que no figura en ninguna agenda pública. No hay periodistas, no hay actas oficiales, solo hombres que llevan años perdiendo barcos y que ya no confían del todo en sus propias certezas. En la sala, mapas del Atlántico cubren las paredes, rutas marcadas en rojo, zonas de caza en azul, cifras tachadas y reescritas una y otra vez. El aire huele a tabaco frío y a cansancio acumulado. Tommy Lawson permanece de pie, al fondo. Es consciente de cada detalle. Los uniformes impecables, las miradas rápidas, la forma en que algunos oficiales evitan mirarlo. No debería estar allí. Y todos lo saben. El comandante Peter Greton expone los resultados sin dramatismo, distancias, rangos, comparativas.
Antes de la modificación, detección a más de 10 millas. Después, menos de una. No habla de genialidad ni de milagros. Habla de datos. Cuando termina, el silencio es distinto al del mar. Es un silencio cargado de resistencia. Esto contradice principios básicos de ingeniería naval, dice uno de los arquitectos. Agua dentro de estructuras críticas genera inestabilidad, corrosión, riesgos estructurales. No es agua suelta, responde Greto. Son cámaras selladas, posicionadas, controladas. Aún así, interviene otro, una prueba no cambia una guerra. Tommy siente el impulso de hablar, pero se contiene. No es su rango ni su lugar. Sin embargo, una voz al otro extremo de la mesa lo invita sin mirarlo directamente. Déjenlo explicar. Tommy avanza un paso, no al centro, solo lo suficiente para que lo escuchen. No intentamos hacer los barcos invisibles, dice, solo menos ruidosos que el océano que los rodea. Si el submarino no puede oírlos desde lejos, tiene que acercarse. Y si se acerca, entra en el rango donde ustedes sí pueden detectarlo. Algunos oficiales intercambian miradas, otros fruncen el ceño. ¿Y cuánto tiempo llevaría modificar una flota entera? Pregunta uno con tono cortante. No una flota entera, responde Tommy. Solo algunos barcos, los suficientes para probarlo en convoy real. La palabra real pesa en la sala. No es un río, no es una prueba controlada. Es el Atlántico, es la noche, es un enemigo que dispara sin aviso. Uno de los almirantes se levanta y camina hasta el mapa. Observa una ruta marcada con alfileres negros. Si esto funciona, dice sin girarse, los submarinos perderán su ventaja principal. Y si no funciona, responde otro, habremos desperdiciado tiempo que no tenemos. El debate se alarga. No hay gritos, no hay golpes sobre la mesa. Solo el choque lento de dos miedos distintos. El miedo a hacer algo nuevo y el miedo a seguir igual. Finalmente, la decisión no llega como una orden heroica, sino como una concesión mínima. 6 barcos, dicta el almirante, en un convoy real, distribuidos en la formación, sin anunciarlo. Si sobreviven sin contacto, avanzamos. Si no, esto muere aquí. Nadie aplaude, nadie sonríe. Cuando la reunión termina, Creton se acerca a Tommy. Si falla, dice en voz baja, esto no volverá a mencionarse, ni tu nombre, ni esta idea. Tommy asiente. Y si funciona... Creton no termina la frase, no hace falta. Esa noche en los astilleros los soldadores vuelven a trabajar. No con entusiasmo, sino con precisión. Se sellan cámaras, se ajustan pesos, se llena de agua aquello que siempre se evitó llenar. Los barcos no parecen más fuertes, no parecen más rápidos, no parecen distintos, pero cuando parten rumbo al océano llevan algo nuevo a bordo. No una nueva arma, no una nueva escolta, sino la posibilidad por primera vez de cruzar el Atlántico sin gritar su posición al enemigo. El convoy ONS 184 zarpa de Liverpool sin ceremonia. 43 mercantes en 9 columnas, escoltados por corbetas y destructores que ya han visto demasiadas bengalas encender la noche. En los papeles no hay nada especial, ninguna anotación, ninguna advertencia. Para cualquiera que mire el mapa, es otro grupo de barcos avanzando hacia el oeste con la esperanza de no ser el siguiente informe en rojo. Pero 6 de esos barcos llevan algo que los demás no saben. En sus entrañas, donde antes solo había acero vibrando contra acero, ahora hay cámaras selladas llenas de agua, cilindros discretos alrededor del eje de la hélice, pesos líquidos apoyados contra los anclajes del motor. No se ven desde cubierta, no hacen ruido, no prometen nada. Tommy Lawson viaja en el William Eustace, su barco de siempre. No como héroe ni como asesor oficial. Sigue siendo el cocinero. Sigue sirviendo café aguado y raciones calientes a hombres que no saben que están participando en un experimento que podría decidir la guerra en el mar. Durante las primeras noches no ocurre nada. Demasiada calma, demasiado silencio. En la sala de máquinas, Tommy apoya la mano en una tubería.
Siente la vibración, pero algo ha cambiado. No ha desaparecido. Se ha quedado atrapada. Como si el barco se hubiera envuelto en una capa invisible que amortigua su voz antes de que llegue al océano. A cientos de millas de distancia, los U-Boot ya están en posición. El grupo Meise se despliega siguiendo rutas calculadas con precisión alemana. Normalmente, el convoy se anunciaría solo, una mancha acústica creciendo en los auriculares, cada hélice sumándose al coro. Pero esta vez, los operadores fruncen el ceño. Contacto irregular, murmura uno. Algunas firmas fuertes, otras se pierden. El comandante ordena ajustes, cambios de profundidad, nuevos rumbos. No tiene sentido. Un convoy no aparece a medias. O se oye o no se oye. Cuando por fin logran fijar objetivos claros, no dudan. Los torpedos parten hacia los barcos que gritan más fuerte bajo el agua. Columnas de fuego iluminan la noche. El océano reclama su tributo. En el William Eustace, la explosión se siente lejana. El casco tiembla, pero no hay impacto. Los hombres se aferran a lo que pueden. Algunos rezan, otros miran al cielo esperando ver la estela blanca que anuncie su final. Nada llega. Las horas pasan. El ataque continúa. Se pierden barcos, se pierden vidas. Pero algo empieza a resultar inquietante incluso para los escoltas. Los mercantes modificados atraviesan el caos como si fueran sombras. No reciben impactos, no atraen torpedos. Navegan en el mismo convoy, a la misma velocidad, en las mismas columnas, y sin embargo el enemigo no los encuentra. Cuando amanece, el mar muestra su saldo habitual: restos, manchas de combustible, botes salvavidas balanceándose en la nada. Es una victoria amarga, como casi todas en el Atlántico, pero para quienes saben mirar los números, hay una diferencia imposible de ignorar. De los barcos hundidos esa noche, ninguno pertenece al grupo modificado. Tommy no celebra, no sonríe. Se limita a cerrar su cuaderno y guardarlo bajo la litera. Sabe que una sola travesía no es prueba suficiente. Sabe que la guerra no se decide en una noche, pero también sabe algo más. Por primera vez desde que comenzó la cacería, los submarinos eligieron sus presas y dejaron pasar otras sin saber que estaban ahí. Y eso, en el Atlántico de 1943, es algo cercano a un milagro. El convoy ONS 184 no llega intacto a destino. Nadie esperaba que lo hiciera. En el Atlántico de 1943, sobrevivir sin pérdidas sería una fantasía peligrosa. Pero cuando los últimos barcos atracan y los informes empiezan a cruzar cables y escritorios, algo se vuelve imposible de ignorar. Los oficiales no hablan primero de hombres ni de historias. Hablan de cifras. 9 barcos hundidos, 0 modificados. Las columnas de datos se alinean una y otra vez, como si alguien buscara un error oculto. Posición en la formación, distancia a la escolta, velocidad. Nada explica la diferencia excepto una variable: el silencio. En Londres, los informes llegan al mismo despacho donde semanas antes se había decretado que el problema acústico no tenía solución. Ahora los mismos nombres vuelven a leerse, pero con otro tono. Ya no hay burlas ni desprecio abierto, hay cautela. Y algo más peligroso: esperanza. Tommy Lawson no está presente cuando se analizan los resultados. Nadie lo llama. Nadie le pide que explique nada todavía. Él sigue siendo, oficialmente, un cocinero mercante, pero su cuaderno ya no es un capricho, es una evidencia. Los técnicos repiten los cálculos, comparan grabaciones hidroacústicas, simulan trayectorias, descubren algo que cambia por completo el tablero. Al reducir el ruido del convoy, los submarinos se ven obligados a acercarse mucho más para identificar objetivos. Y al hacerlo, entran en el rango donde el sonar activo, el radar y los reflectores nocturnos dejan de ser inútiles. La caza se invierte. Un convoy que no grita no desaparece. Se convierte en un anzuelo. Los informes de patrullas posteriores lo confirman. Submarinos sorprendidos en superficie. Contactos detectados demasiado tarde. Escoltas que ahora atacan primero. En mayo, los números dejan de ser anecdóticos y se vuelven históricos.
La tasa de pérdidas aliadas cae en picado. La de los submarinos alemanes sube con la misma violencia. Los comandantes empiezan a hablar de un cambio de fase, aunque nadie se atreve aún a llamarlo victoria. En un despacho abarrotado de mapas, un almirante deja el informe sobre la mesa y se queda mirando una anotación escrita a lápiz. Reducción de firma acústica, 85%. No es un arma nueva, no es un radar secreto, es agua, usada de una forma que nadie quiso considerar. La orden llega sin grandilocuencia, como suelen llegar las decisiones que alteran la historia. Prioridad máxima, implementación acelerada, astilleros trabajando día y noche, ingenieros replicando un sistema que, semanas antes, había sido tachado de absurdo. Tommy recibe la noticia en el comedor del barco, mientras reparte raciones. Un oficial se acerca, se inclina hacia él y habla en voz baja. Quieren que estés disponible para supervisar las próximas instalaciones. Tommy asiente, no hace preguntas. Sabe lo que significa. Sabe que ya no hay vuelta atrás. Esa noche, mientras el convoy sigue su ruta y el océano permanece extrañamente callado, algo se hace evidente incluso para quienes no entienden de ingeniería. El Atlántico ha dejado de ser un megáfono para los submarinos, y la guerra, por primera vez en años, empieza a sonar diferente. Mayo de 1943 no comienza con celebraciones, comienza con incredulidad. En los despachos de la Kriegsmarine, los informes llegan con retraso y mal redactados. No por incompetencia, sino porque nadie entiende del todo lo que está ocurriendo. Los comandantes de submarinos repiten las mismas frases con variaciones mínimas. Contacto perdido, ruido intermitente, objetivo desaparecido. Durante años, la guerra submarina había seguido un patrón casi matemático. Los convoyes eran ruidosos, los hidrófonos escuchaban, los lobos se reunían, el ataque llegaba. Ahora, ese patrón se rompe. Un comandante alemán describe en su diario una noche de patrulla en medio del Atlántico. Dice que oyó hélices durante horas, fuertes, claras. Se aproximó con cautela. Lanzó torpedos. Hundió un mercante. Luego intentó reposicionarse. Y el océano se volvió vacío. No silencio absoluto. Algo peor. Un ruido confuso, fragmentado, imposible de interpretar. Como si algunos barcos existieran y otros no. Los operadores de hidrófonos empiezan a dudar de sus propios oídos. Ajustan frecuencias, cambian filtros, culpan al clima, a corrientes extrañas, a fallos en el equipo. Pero los instrumentos funcionan. Lo que falla es la suposición de siempre, que todo barco hace ruido. Ese mes, los números golpean como un martillo. Submarinos que no regresan, tripulaciones enteras desaparecidas, ataques abortados por contactos inciertos. En apenas 4 semanas, decenas de U-boats son hundidos, no en grandes batallas, sino en encuentros breves y brutales. Submarinos sorprendidos en superficie, otros atrapados mientras intentan acercarse lo suficiente para identificar un blanco que ya no delata su posición. Por primera vez desde el inicio de la guerra, los comandantes alemanes empiezan a usar una palabra que antes evitaban: vulnerabilidad. En el otro lado del océano no hay euforia, solo un cambio de tono. Los informes ya no hablan de pérdidas inevitables, sino de oportunidades. Los escoltas se mueven con más confianza. Las tripulaciones empiezan a creer que quizá, solo quizá, esta guerra puede ganarse. Tommy Lawson no aparece en ningún comunicado oficial, no figura en los partes de victoria, pero su nombre empieza a circular en conversaciones cerradas, siempre en voz baja, siempre acompañado de la misma frase. Es el del sistema silencioso. En los astilleros los equipos trabajan sin descanso, soldaduras apresuradas, tanques improvisados, sistemas replicados una y otra vez. No es elegante, no es perfecto, pero funciona, y en 1943 funcionar es suficiente. A finales de mayo, un alto mando alemán escribe en su diario una frase que resume el desastre. El enemigo ya no nos anuncia su llegada. Cazamos a ciegas.
Ese mes quedará grabado con un nombre que nadie en Alemania olvidará jamás: el mes negro. Y mientras los submarinos comienzan a desaparecer bajo las olas, el Atlántico, por primera vez en años, deja de pertenecerles. El cambio no ocurre de golpe. No hay una fecha exacta ni una orden pública que marque el antes y el después. Ocurre como ocurren las transformaciones reales en la guerra, de manera silenciosa, acumulativa, imposible de revertir una vez iniciada. A comienzos del verano de 1943, los astilleros de Liverpool, Halifax y Nueva York trabajan con una prioridad distinta. No construyen algo nuevo, modifican lo existente. Barcos que hace semanas eran sentencias flotantes, ahora entran en dique durante 2 días y salen convertidos en sombras acústicas. Las tripulaciones no reciben explicaciones técnicas. Nadie les habla de frecuencias ni de cavitación, solo una instrucción sencilla. Este barco ahora es más difícil de oír. Mantengan el régimen indicado y eso basta. En el mar, los efectos se multiplican. Los convoyes empiezan a estirarse sin miedo. Ya no navegan encogidos como animales acosados. Las escoltas detectan contactos enemigos con mayor frecuencia, porque los submarinos, obligados a acercarse, se exponen. El océano deja de protegerlos. Un capitán de corbeta canadiense anota en su cuaderno: antes perseguíamos ecos, ahora perseguimos errores. Cada ataque fallido alemán deja rastro. Cada aproximación demasiado cercana termina con cargas de profundidad. El Atlántico, que durante años había sido un terreno de caza para los U-Boots, se transforma en un campo minado invisible. Mientras tanto, en Alemania, la frustración escala. Se ordenan cambios doctrinales, se ajustan procedimientos, se exige agresividad, pero ninguna orden puede devolver lo que se ha perdido: la capacidad de escuchar sin ser visto. Los hidrófonos ya no ofrecen certezas. Los lobos ya no se agrupan a tiempo. La noche deja de ser aliada. Y todo esto ocurre sin que la mayoría de los marinos aliados conozcan el motivo exacto. Para ellos, la guerra simplemente se ha vuelto distinta: menos hundimientos, más supervivientes, más barcos llegando a puerto. Tommy Lawson observa el proceso desde los márgenes, supervisa instalaciones, explica lo justo, no da discursos, no reclama atención. Cuando un ingeniero naval le pregunta por qué nunca intentó patentar su idea, se limita con que a encogerse de hombros. No era mía, dice. El mar siempre estuvo ahí. Yo solo lo escuché. Para finales de julio, cientos de barcos navegan con el nuevo sistema. No todos. No suficientes aún para cantar victoria. Pero los números ya no mienten. El flujo de alimentos hacia Gran Bretaña se estabiliza. El combustible deja de ser crítico. Las fábricas pueden planificar. Los ejércitos pueden moverse. La guerra no se ha ganado, pero ya no se está perdiendo. Y en el corazón de ese giro estratégico no hay un arma secreta ni una ecuación brillante, sino una idea tan simple que nadie quiso verla: que el silencio, bien usado, puede ser más letal que cualquier explosión. El alto mando alemán tarda en aceptarlo. Durante semanas los informes se reinterpretan, se suavizan, se explican como anomalías temporales. Nuevas tácticas aliadas, mejor escolta aérea, mala suerte, cualquier cosa menos lo evidente. Pero en el Atlántico, los comandantes de submarinos ya lo saben. Lo sienten en el cuerpo antes de verlo en los mapas. Hay patrullas enteras que regresan sin haber lanzado un solo torpedo. No porque falten blancos, sino porque los pierden. Convoys que aparecen y desaparecen del mundo acústico. Sombras que no encajan con nada aprendido durante años de guerra. Un veterano operador de hidrófonos anota en una carta nunca enviada: antes el océano hablaba claro, ahora miente. Ese es el verdadero golpe, no la tecnología, no las pérdidas, la incertidumbre. Un submarino que no puede escuchar es un ataúd con motor. Debe acercarse, arriesgar, exponerse. Y cuando lo hace, el equilibrio se rompe. Los escoltas aliados ya no reaccionan tarde, reaccionan primero.
Cargas de profundidad caen donde antes solo había sospechas. Los reflectores iluminan torretas que emergen demasiado cerca. El margen de error alemán se evapora. En Berlín, las reuniones se vuelven tensas. Los gráficos muestran una tendencia imposible de ignorar. Más submarinos perdidos que mercantes hundidos. Un intercambio que Alemania no puede sostener. El concepto mismo de la guerra submarina empieza a desmoronarse. Mientras tanto, en el otro lado del conflicto no hay discursos triunfales, solo un reconocimiento silencioso. Algo fundamental ha cambiado. El Atlántico ya no decide siempre en contra. Tommy Lawson sigue siendo una figura secundaria en los papeles oficiales. No lleva uniforme, no da órdenes, no aparece en fotografías, pero su cuaderno, aquel cuaderno manchado de grasa y agua salada, ahora es referencia técnica. Ingenieros lo copian, oficiales lo citan, astilleros lo replican. Y lo más importante, funciona incluso cuando nadie sabe por qué funciona. Eso lo convierte en algo peligroso para el enemigo. Para finales de 1943, los convoyes ya no son víctimas pasivas. Son sistemas complejos, diseñados para negar información, para confundir, para forzar errores. La guerra del Atlántico no ha terminado, pero su dirección ya no es la misma. El cazador sigue acechando, pero ahora avanza a ciegas, mientras la presa aprende a moverse en silencio. Si esta historia te está atrapando, suscríbete ahora, porque aún quedan muchas decisiones silenciosas que cambiaron guerras enteras y merecen ser contadas. Cuando la marea de la guerra empieza a inclinarse, suele arrastrar nombres, rangos, medallas. Pero Tommy Lawson permanece fuera de ese flujo. Mientras los informes estratégicos celebran el descenso de pérdidas y los almirantes discuten nuevas doctrinas, él sigue durmiendo en literas estrechas y trabajando en salas de máquinas que huelen a vapor y metal caliente. No hay ceremonia, no hay ascensos, no hay discursos, solo trabajo. Durante meses, Lawson viaja de puerto en puerto supervisando instalaciones. No firma planos oficiales, no redacta memorandos extensos. Se limita a señalar con el dedo, a corregir soldaduras, a insistir en algo que repite siempre igual. El agua tiene que estar aquí. Si la ponen en otro sitio, no sirve. Los ingenieros, muchos con títulos que pesan más que su cuaderno, ya no se ríen. Hacen preguntas, escuchan, aprenden. Algunos le preguntan cómo se dio cuenta. Esperan una respuesta brillante, una frase que puedan repetir en academias navales. Pero Tommy nunca la da. Dice cosas simples, demasiado simples para ser heroicas. Escuché. Vi un barco hundirse. Pensé que había cambiado. Eso es todo. Mientras tanto, los convoyes siguen llegando, cargados, a tiempo. El flujo de alimentos hacia Gran Bretaña se normaliza. El combustible deja de racionarse con desesperación. Las fábricas trabajan sin la sombra constante del colapso logístico. En los mapas estratégicos, el Atlántico ya no aparece marcado en rojo. A finales de 1943, los mandos aliados hablan abiertamente de punto de inflexión. No es una sola arma, ni una sola decisión, es una suma de factores. Pero entre ellos, el silencio ocupa un lugar central. Paradójicamente, cuanto más decisivo se vuelve el aporte de Lawson, menos visible es su presencia. No escribe memorias, no busca entrevistas. Cuando un oficial británico sugiere que debería recibir una condecoración, él responde con una mueca incómoda. Yo no disparé a nadie, dice. Solo hice que no nos oyeran. Y sin embargo, miles de hombres siguen vivos gracias a eso. La guerra continúa. Aún faltan años. Aún habrá batallas, errores, muertes. Pero en el Atlántico, algo esencial ha quedado atrás para siempre. La idea de que el enemigo siempre escucha. Y mientras los barcos avanzan, cortando un océano que ahora guarda sus secretos, un cocinero mercante demuestra, sin pretenderlo, que no todos los cambios decisivos hacen ruido. Con el paso de los meses, la innovación deja de ser novedad y se convierte en norma. Los astilleros ya no preguntan si deben instalar el sistema,
sino cuántas horas tardarán en hacerlo. Las tripulaciones lo aceptan como parte del barco, igual que aceptan el casco o la hélice. Nadie piensa en su origen. En la guerra, lo que funciona se adopta, lo demás se descarta. En los informes alemanes, en cambio, el desconcierto persiste. Se ensayan explicaciones técnicas. Se sospecha de nuevos dispositivos aliados. Se investiga el agua, las corrientes, incluso interferencias naturales. Nada devuelve la ventaja perdida. El océano, que antes delataba a cada convoy, ahora se comporta como un cómplice mudo. Ese silencio tiene consecuencias que van más allá de los números. Cambia el ánimo, cambia la forma de navegar. Los marinos aliados empiezan a creer en la llegada, en el regreso, en que cruzar el Atlántico ya no es una ruleta rusa. Tommy Lawson presencia ese cambio sin celebrarlo. En algún punto de 1944, deja de viajar entre puertos y vuelve a una vida más estable. Sigue cocinando, sigue escuchando máquinas, pero el mundo que lo rodea ya no es el mismo que aquel de principios de 1943, cuando cada travesía parecía una sentencia. Cuando la guerra termina, nadie lo espera con una banda de música. No hay titulares, no hay fotografías. Su nombre aparece en documentos técnicos, en memorandos clasificados, en agradecimientos discretos escritos con tinta burocrática. Y luego, poco a poco, desaparece de la conversación. Los libros de historia hablarán de radares, de portaaviones de escolta, de nuevas tácticas, mencionarán avances complejos, decisiones de alto mando, grandes cifras. Rara vez hablarán del cocinero que entendió que el problema no era escuchar mejor, sino hacer menos ruido. Pero el legado permanece. Décadas después, buques de guerra modernos siguen utilizando sistemas que parten de la misma idea básica: enmascarar el sonido, confundir al enemigo, convertir el océano en una barrera protectora. La tecnología cambia, el principio no. A veces, el impacto de una persona no se mide por el ruido que hace en vida, sino por el silencio que deja cuando ya no está. Y en el Atlántico, ese silencio salvó miles de vidas. Con el fin de la guerra, el mundo gira página con una rapidez brutal. Europa celebra, reconstruye, entierra. Los archivos se sellan. Los informes clasificados se apilan en estanterías que nadie volverá a abrir durante décadas. La batalla del Atlántico queda resumida en gráficos y fechas clave, en puntos de inflexión que caben en un párrafo. Y Tommy Lawson queda fuera de casi todos ellos. No porque su aporte haya sido insignificante, sino porque no encaja en el relato habitual. No es almirante, no es científico con laboratorio, no es estratega con mapas. Es un hombre que observó algo sencillo y se negó a soltarlo cuando todos le dijeron que era imposible. Después de 1945, Lawson vuelve a Estados Unidos sin honores visibles. Abre un pequeño negocio, se casa, tiene hijos, vive una vida discreta, marcada más por horarios y cuentas que por recuerdos de guerra. Cuando alguien le pregunta por el Atlántico, responde poco. Cambia de tema. No es silencio forzado, es elección. Mientras tanto, el sistema que ayudó a crear evoluciona, se perfecciona, cambia de forma, se integra en doctrinas navales modernas. Ya no se llena de agua estática. Ahora se usan burbujas, aire comprimido, tecnología avanzada. Pero el principio sigue intacto: romper la transmisión del sonido antes de que llegue al océano. En academias navales, décadas más tarde, su historia aparece como un caso de estudio, no por el dispositivo en sí, sino por lo que representa. Una lección incómoda para instituciones grandes. La innovación no siempre viene de arriba. A veces surge en la sala de máquinas de alguien que no tiene permiso para pensar en grande. Cuando Lawson muere, su obituario es breve, correcto, respetuoso. No menciona convoyes, no menciona submarinos, no menciona las miles de vidas que siguieron respirando gracias a que en 1943 el océano dejó de gritar. Pero algunos recuerdan. Antiguos marinos británicos, ingenieros navales, hombres que cruzaron el Atlántico y llegaron a puerto cuando no deberían haberlo hecho. Para ellos,
La historia no está incompleta, solo está contada en voz baja, porque no todas las victorias necesitan monumentos. Algunas solo necesitan que alguien haya escuchado cuando todos los demás estaban demasiado ocupados hablando. No existe un momento exacto en el que alguien declare oficialmente que la batalla del Atlántico ha cambiado de manos. No hay un día señalado en los calendarios, ni una ceremonia que marque el antes y el después. El giro ocurre de forma más discreta, casi incómoda para quienes esperan grandes gestos. Ocurre cuando los convoyes empiezan a llegar con regularidad, cuando los informes dejan de ser listas interminables de hundimientos, cuando los comandantes ya no hablan de supervivencia, sino de planificación. A mediados de 1944, el flujo marítimo aliado es constante. Los ejércitos en Europa reciben combustible, munición y hombres sin interrupciones críticas. La invasión del continente no se concibe sin esa seguridad logística. Y esa seguridad nace, en parte, de un océano que ya no delata cada hélice que lo atraviesa. El sistema de reducción acústica no aparece en los discursos políticos. No se convierte en símbolo propagandístico. Su éxito reside precisamente en su invisibilidad. Funciona mejor cuanto menos se habla de él, cuanto más se integra en la rutina. Tommy Lawson observa ese mundo desde la distancia. No reclama reconocimiento. Nunca lo hizo. Para él, el resultado es suficiente. Los barcos llegan, los hombres vuelven. Eso basta. Los archivos navales, desclasificados años después, confirman lo que muchos sospechaban. La reducción de ruido forzó a los submarinos enemigos a cometer errores, a acercarse demasiado, a perder su ventaja. No fue la única causa de la derrota alemana en el Atlántico, pero sí una de las más decisivas en el momento crítico. Y sin embargo, la historia sigue prefiriendo nombres más grandes. Prefiere generales, batallas, tecnologías complejas. No sabe muy bien qué hacer con alguien que no buscó ser protagonista. Quizá por eso esta historia importa, porque recuerda que la guerra no siempre se decide en despachos ni en grandes ofensivas. A veces se decide en un detalle ignorado, en una observación aparentemente trivial, en la obstinación silenciosa de alguien que no acepta un es imposible como respuesta. El Atlántico no se volvió más amable en 1943, se volvió más silencioso. Y ese silencio, nacido de una idea sencilla, inclinó la balanza de una guerra que parecía perdida. Años después, cuando los documentos se abren y los análisis se escriben con distancia, la historia parece clara, demasiado clara, como si todo hubiera sido inevitable, como si el desenlace del Atlántico hubiera estado decidido desde el principio. Pero no fue así. En 1943, nada estaba garantizado. Britania pendía de rutas frágiles. Los convoyes eran objetivos constantes. El margen entre resistir y colapsar se medía en semanas. Y en ese punto exacto de tensión máxima, no fue una flota nueva ni una arma revolucionaria lo que cambió el curso de la guerra, sino una pregunta sencilla que nadie había querido formular. ¿Qué pasaría si dejáramos de anunciarnos? La respuesta no vino de un laboratorio ni de un comité. Vino de alguien que pasaba horas escuchando máquinas, que vio cómo un barco moría y entendió que, con él, moría también su ruido. En una guerra obsesionada con detectar, localizar y destruir, esa observación era casi herética. Y funcionó. No porque fuera perfecta, no porque resolviera todo, sino porque alteró el equilibrio en el momento exacto en que hacía falta. El Atlántico dejó de ser una autopista para los lobos. Se convirtió en un espacio incierto, peligroso para quien dependía del sonido. A partir de ahí, cada mejora aliada, radares, aviones, escoltas, encontró un terreno distinto, un terreno donde el enemigo ya no llegaba con ventaja. Tommy Lawson nunca reclamó ese lugar en la historia. Tampoco lo necesitó. Su legado no está en estatuas ni en discursos, sino en algo mucho más difícil de medir. Las vidas que siguieron su curso normal, las mesas que se llenaron, las fábricas que no se detuvieron, los soldados que cruzaron un océano y pisaron tierra firme. Al final,
esta no es solo una historia sobre guerra naval, es una historia sobre atención, sobre insistencia, sobre la valentía de sostener una idea cuando todos te dicen que es imposible, porque a veces el factor decisivo no es la fuerza ni la tecnología, a veces es el silencio bien colocado. Y en 1943, ese silencio cambió el destino de una guerra entera. Cuando las armas callan y los océanos dejan de ser campos de batalla, la historia comienza a simplificarse, se vuelve cómoda, ordenada. Se cuentan los hechos como si siempre hubieran tenido un sentido lógico, como si cada decisión hubiera sido tomada por las personas correctas, en el momento correcto, con toda la información necesaria. Pero quienes estuvieron allí saben que no fue así. La batalla del Atlántico no se ganó por un solo factor. Fue una suma de avances, sacrificios y errores corregidos a tiempo. Sin embargo, entre todos ellos, hubo uno que no dependió de poder industrial ni de jerarquías militares. Dependió de mirar donde nadie estaba mirando. Tommy Lawson vuelve a su vida sin ruido, igual que la idea que lo hizo relevante. Abre su negocio, cría a sus hijos, pasa los años sin mencionar convoyes ni submarinos. Para el mundo es un veterano más. Para algunos pocos es la razón por la que pudieron volver. Décadas después, cuando historiadores y analistas revisan el colapso de la ofensiva submarina alemana, encuentran patrones claros: cambios abruptos, pérdidas inexplicables, ventajas que se evaporan y, entre líneas, una verdad incómoda. El enemigo dejó de escuchar a tiempo, no porque perdiera tecnología, sino porque alguien se la quitó sin disparar un solo tiro. Hoy, cada buque moderno navega con sistemas diseñados para ocultar su firma. La idea se ha perfeccionado, refinado, transformado en doctrina, pero su origen sigue siendo el mismo gesto sencillo: aislar el ruido antes de que escape al agua. Eso es lo que queda de esta historia. No una escena heroica congelada en una fotografía, no una carga final ni una explosión decisiva, sino una lección silenciosa, que incluso en la guerra el cambio puede venir de alguien que no tenía permiso para cambiar nada, y que a veces la diferencia entre perderlo todo y resistir lo suficiente es que alguien, en algún lugar, escuche con atención y se atreva a insistir. Cuando se observa esta historia desde lejos, puede parecer una anomalía, un accidente afortunado, un golpe de intuición aislado en medio de una guerra gigantesca. Pero cuanto más se analiza, más clara se vuelve la lección que deja detrás. Las grandes guerras no se deciden solo por la fuerza bruta, se deciden por adaptación. En 1943, el enemigo no fue derrotado porque fuera más débil, sino porque siguió escuchando un mundo que ya no existía. Siguió confiando en certezas antiguas, mientras el entorno cambiaba bajo sus pies. El sonido, que durante años fue su mayor ventaja, se convirtió en su punto ciego. Tommy Lawson no venció a los submarinos, venció a una suposición. La suposición de que los barcos siempre harían ruido. La suposición de que la solución debía ser compleja. La suposición de que solo los expertos podían encontrar respuestas. Ese es el eco más duradero de esta historia, porque cada conflicto, cada crisis, cada desafío humano repite el mismo patrón. Cuando todos miran hacia el mismo lugar, la verdadera solución suele estar justo al lado, ignorada, demasiado simple para ser tomada en serio. El Atlántico enseñó esa lección con sangre, acero y silencio. Y aunque los nombres se pierdan, aunque los relatos se simplifiquen con el tiempo, queda algo imposible de borrar. Miles de hombres regresaron a casa porque alguien se negó a aceptar que no había nada que hacer. A veces la historia no cambia por un grito, cambia por alguien que decide callar al mundo justo en el momento adecuado. Ese fue el verdadero triunfo. El Atlántico sigue ahí, inmenso, indiferente, exactamente igual que en 1943. Las rutas marítimas ya no están llenas de convoyes escoltados por corbetas ni de submarinos acechando en silencio.
Hoy lo cruzan portacontenedores, petroleros, buques de guerra modernos, pero todos comparten una herencia invisible, la obsesión por no ser escuchados. Ese principio nació en un momento en que la guerra estaba a punto de inclinarse hacia el abismo. Nació lejos de los despachos, lejos de las academias, lejos de los manuales. Nació de la atención paciente de un hombre común que se permitió hacer una pregunta incómoda cuando todos los expertos ya habían decidido que no había respuesta. La historia rara vez recuerda a quienes no encajan en sus moldes, prefiere héroes reconocibles, batallas con fechas claras, victorias que se puedan señalar en un mapa. Pero a veces, el verdadero cambio ocurre sin testigos, sin aplausos, sin siquiera un nombre asociado. Tommy Lawson no ganó la guerra solo. Nadie lo hace. Pero en el momento más crítico hizo posible que otros la siguieran luchando. Miles de barcos llegaron a puerto. Miles de mesas volvieron a llenarse. Miles de cartas llegaron a destino. Y todo porque, en medio del ruido constante de una guerra total, alguien entendió que el silencio también podía ser un arma. Cuando el océano dejó de hablar, el rumbo del conflicto cambió para siempre. Y así terminó una de las batallas más largas de la historia. No con una explosión final, sino con algo mucho más difícil de lograr. Un mar que ya no delataba a quienes lo cruzaban. Si esta historia te dejó pensando, suscríbete. Aquí seguimos rescatando relatos reales donde una sola idea, en el momento justo, cambió el curso de la historia.